¿Me escuchás, Pani? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Esta vez por el enlace pudiste entrar bien. Sí, perfecto. Así que a futuro hacer ese enlace y no tengamos más dolores de cabeza. Bueno, ¿Eh? ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. ¿Estamos De bien nada. con la cantidad? No, todavía no llegaron todos. Bueno, esperamos un toquecito. Ok. Ahí van y entonces hacemos ahora esta segunda y última parte, ¿no? No sé si Hola. vas a llegar a dar todo, ¿eh? Me parece mucho. No, bueno, lo quiebro para el lunes que viene, no hay problema. Sí. Son muchos temas y temas intensos. Sí. Lo que pasa es que a veces uno, cuando los idealiza, los ve más con más celeridad, ¿no? Por eso te Pero bueno, emocionaste. Te emocionaste, me parece. ¿viste cómo es esto? No es fácil ser yo. Entonces con Ale hay que arreglar lo del miércoles que viene. Si no este que viene, el otro, ¿no? Sí. Y Claro, él pasó es un mal. poco el coordinador de uno, ¿no? El que va. No, y coordinador general porque ya aceptó ocuparse de linkear a todo el mundo, ya le pasé todas las universidades, los representantes con sus teléfonos, él vaya armando el Tino, sí, Team, ¿no? ¿Equipo? Sí, Sí, Tim, lo que se usa es Team, ¿no? supongo. Calculo. Yo Y va, unos líos. Matanza, empezará muy puntual, ¿no? lo del miércoles, Sí. sí, ¿por? Y porque yo termino de dar clases ahora, más o menos los miércoles. Bueno, Ah, los saco cagando a los pibes, ya fue. tira bomba de trueno, ¿viste? Hoy terminamos más temprano, chao. Claro, tiraba tipo 3 de la tarde, bomba de estruendo, si se viene, se podría todo. Corto la videollamada y digo, ay, me quedé sin internet. Y después me ven en los videos. Me pasa. Así es la historia. Bueno, ya estamos casi todos, ¿eh? Otra vez, así que Entonces, cuando desees.
decía en el momento del corte, quise decir que los dos modelos se los vio uno hasta el año 2019, donde el anterior gobierno precisamente había elegido una estrategia de endeudamiento externo, opuesta al endeudamiento que tenía el anterior gobierno, ese gobierno, que era un endeudamiento más de tipo local, más de tipo en pesos, y que de alguna manera apuntaba al desendeudamiento, con una tasa que estaba en la zona del 50% del PBI, que muy lamentablemente se llegó hasta casi el 90% a fin del 2019, y con un problema, una contraindicación, diría yo, en términos del análisis severa, que es una economía en default. Cuando hablamos de default, estamos hablando de una economía que está morosa, una economía que no puede afrontar los vencimientos que se van suscitando, y esto la pone en default, que quiere decir que ya la economía no logra financiarse y Me se está ve rajuneando. obligada. ¿Cómo? Ah, no, no me silencié, me está rajuneando la gata, Bien, bien, perdón. bien, no, no hay problema. Una economía que se ve obligada a transitar un cambio profundo. Y bueno, y así las cosas, arrancó el año actual, y como ustedes saben, es noticia permanente, fue noticia permanente, el nuevo gobierno y concretamente el nuevo ministro de Economía se ocupó de tratar de llegar a una negociación que a la sazón se logró con los acreedores externos que litigan en Estados Unidos y con los acreedores internos que litigan en sede de Buenos Aires. Con ambos se hizo una concordancia en la que se estiraron plazos, hubo quitas de capital y quitas de intereses. Vamos a ver, bueno, cuando se hagan los cálculos definitivos, cómo se deshinchó esto en términos del nivel de deuda PBI, que insisto estaba en la zona de 90% y sin probabilidad cierta de conseguir nuevos préstamos. Recordemos que ya en la crisis 2018, el único prestador que tenía la Argentina era el Fondo Monetario Internacional, que fue prestando fondos casi por encima de sus pautas elementales, máximas, y bueno, y así se llegó. Así que bueno, ahora estamos marchando, pasamos de un modelo endeudante a un modelo de negociación de la deuda, y que se aspira ya a partir del año que viene sea un modelo desendeudante. Así que bueno, vamos a ver cómo opera eso. Y en medio de eso, bueno, hoy al no ingresar préstamos, de alguna manera el tipo de cambio puede empezar a deslizar hacia arriba, y la idea es que no espiralice por el lado del marginal, que es lo que se va a trabajar fuerte en este tiempo, que fundamentalmente no traiga las contraindicaciones que toda movida cambiaria trae casi siempre, y son las contraindicaciones inflacionarias. Todo un tema que es muy fácil decirlo en una clase, pero muy difícil de implementar en la realidad. Así que bueno, esto es un poco lo que quería hablar de estos modelos. Vamos a la siguiente lámina. Y este es un tema que se viene arrastrando ya de hace 3 años, es decir, estuvo imperando en los años 2018 y 2019, y muy lamentablemente va a estar vigente en este año 2020. Y es el siguiente: cuando la producción cae, y de hecho, insisto, en 2018 cayó, 2019 cayó y este año está cayendo, se produce una caída al unísono
de las importaciones. ¿Por qué sucede esto? Porque con la caída del ingreso, la caída del producto, cae el ingreso de la gente tiene menos plata, menos salario, menos utilidades, menos beneficios. Piensen, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Los mozos tienen un salario diezmado y los dueños de los restaurantes utilidades cero porque no están trabajando. O hubo un gran tiempo que no trabajaron, ahora bueno, se habilitaron de alguna manera en capital, pero no así en otras zonas. Y bueno, esto trae, como dije, una merma del ingreso y una caída brutal de la demanda de productos de importación. Fundamentalmente se compran menos celulares, menos computadoras, menos televisores, etcétera, etcétera. Todos artículos sofisticados que en general provienen del exterior, bueno, se compran menos. Cuando eso sucede, a iguales exportaciones o caídas suaves de la exportación, se produce el saldo positivo de la balanza. Este es un tema que aparece también. O sea, por un lado, cuando tengo un dólar negativo, un dólar quieto, digamos, un dólar bajo, se produce un saldo negativo de la balanza. Llegamos al shock, producto de recurrentes rojos de balanza, hay un shock, y en ese shock se produce entonces un acomodamiento de la balanza, tal como está ocurriendo ahora, en una balanza que se calcula que va a cerrar con unos 10.000 millones de dólares positivos, Profesor, fruto perdone, ¿qué de... es un shock? ¿A qué se refiere con un shock? ¿Como un choque? ¿Cómo? ¿Como un... ¿Qué es un shock? Un shock es un cambio fuerte del tren de juego, ¿no? Un shock es un parate de la economía. Es cuando la economía viene a un ritmo y, digamos, viene a un ritmo asistida con préstamos y de pronto hay una interrupción de ese oxígeno. Cuando hay una interrupción de ese oxígeno hay que parar. Y justamente el paro es el que va a permitir, el parate de la economía es el que va a permitir llegar a esta etapa que estamos escribiendo en este slide y que tiene que ver con una caída de la producción, esto es lo que llamamos shock productivo, se cae la producción fuertemente y al unísono caen las importaciones y esto trae aparejado un saldo positivo de la balanza. Pero, como ustedes ya se darán cuenta, si uno de los objetivos que teníamos en la macro era el crecimiento, de más está decirle que esto no ayuda al objetivo, ¿no? Simplemente lo que estoy charlando de algunos problemas para que ustedes vayan dimensionando cuántas cuestiones agravan este objetivo del crecimiento, que dicho sea de paso, viene acompañado de un combo negativo, ¿no? Es decir, una caída de la economía, ¿qué trae? ¿Trae empleo o desempleo? Ninguna duda que trae desempleo. Una caída de la economía trae aumento de la pobreza o descenso. Ninguna duda la pobreza sube. Y si después hay que devaluar para acomodar la economía, hay quietud de precios, de ningún modo, los precios suben. Es decir, todo esto es un esquema inestable, permanente, que es digno de un ajuste que habrá que hacer y cuya dimensión y características, bueno, forma parte de teorías opuestas, ¿no? Que a su tiempo vamos a ir analizando. Así que bueno, esto es lo que aparece, vuelvo a repetir, en medio de las cuestiones de una balanza que se hace positiva, pero como producto de caída de la actividad económica. Cambiamos. En general, uno de los temas que se acude es a la inversión extranjera. Decimos a veces, bueno, el modo en el que en una economía se puede regularizar es precisamente tomando una inversión externa
que de alguna manera, en el corto plazo, por lo menos, también viene a subsanar los problemas del balance de pago. En general, la inversión trae recursos monetarios en divisas y esto se vive como una suerte de alivio. Pero en el mediano plazo y largo plazo, la inversión extranjera ya no trae divisas, sino que succiona divisas, particularmente porque demanda divisas para girar utilidades al exterior, a sus casas matrices. Así que esto pasa a ser un problema también contradictorio en cuanto a lo que buscamos nivelar. Generalmente hay muchas ideas alrededor de esto, ¿no? Siempre dice, bueno, el país no crece porque no tiene inversiones, o el país no crece porque falta que los capitales externos confíen en él, etcétera, etcétera. Pero estas ideas no siempre son analizadas en un esquema totalizador, en un esquema de simulación hacia adelante, donde se vea que por ahí, como dije antes, la inversión repara parte del problema, pero a la sazón trae otros inconvenientes. Así que, en general, apelar a la inversión extranjera sin resolver ciertas cuestiones estructurales, como puede ser el atraso cambiario, la tendencia al endeudamiento, es una manera de resolver algo para que nada quede resuelto. Es una maniobra, digamos, una acción distractiva, pero de que en ningún modo hace a un esquema totalizador. Cambiamos, por favor. Me olvidé preguntar si hay alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno. En todo este esquema que estamos analizando, que va de suyo, estamos tratando de abordar el tema del crecimiento. Volvemos a tratar ahora ya con algún grado de mayor profundidad la posición de Keynes, ¿no? Keynes en este sentido va, como dije ya la clase pasada, va a ir contra el modelo liberal. Toda vez que el modelo planteaba que la moneda y el ajuste sea automático, ¿no? Esto significa que si hay entrada de oro, este es en el modelo previo a Keynes, se expandía moneda, si hay salida de oro, se contraía moneda, y el sistema en sí mismo apuntaba a, directa o indirectamente, deprimir o no salarios y precios. Si había una abundancia de oro y por lo tanto una emisión de moneda, eso impactaba en una suba de precios y salarios provocada por la mayor expansión monetaria. Pero por contrario, si había una pérdida de oro y esa pérdida significaba, desde luego, contraer moneda, porque los bancos centrales perdían oro que le daban a los compradores para que paguen sus importaciones y por ende les pedían dinero, la menor cantidad de dinero jugaba
intentando deprimir precios y salarios. Esto fue lo que se opuso Keynes precisamente durante la crisis de los años 30, cuando advirtió que este ajuste automático de suba de precios, baja de precios, suba de salarios, baja de salarios, no tenía la automaticidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente, si el sistema indicaba una suba de salarios, bueno, ahí no había oposiciones ciertas. Si el sistema indicaba una suba de precios, menos. Pero si como contrapartida de una merma de oro había una merma de moneda y la respuesta tenía que ser en el sistema, una baja generalizada de precios y una baja generalizada de salarios, Keynes lo que vio que había en el seno del sistema económico cierta resistencia a aplicar esa medida. En general, los productores son renuentes a aplicar bajas de precios provocadas por estos mecanismos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a vender a 80 lo que le costó 100? Claramente este es un tema que cae de propio peso. Y con respecto a los asalariados, decía Keynes, los asalariados tienen normalmente deudas que van abonando en cuotas salariales, su salario paga la cuota. Si el salario cae, la cuota del préstamo se agranda en términos proporcionales. Y lo vamos a ver es cierta resistencia a la baja de salario. ¿Qué te pasa? Es así. Si supongo que una mesa así y ¿Cómo? Nela, enfocas en la mesa. ¿Me escuchás la pregunta, Vanina, vos? No, profe, se le activó el micrófono. Ah, yo creí que era una pregunta. Bueno, decía, esa renuencia a bajar precios y salarios hace que el sistema no tenga otra solución que el desempleo. Si el sistema busca baja de salarios, los trabajadores se oponen a baja de salarios, la respuesta del sistema sería el desempleo. Y lo que vio Keynes es que si esa era la respuesta hasta que los salarios se acomoden a la nueva realidad, lo más probable es que ante la pérdida de empleo, los desempleados compren menos, los productores vendan menos. Y esto, lejos de equilibrar en el mediano plazo el sistema, lo agrava. Y de ahí vino la oposición de su parte al llamado ajuste automático y planteó, como todos sabemos, la idea de la emisión monetaria alejada de el movimiento del oro. Podía, a partir de esta idea, emitirse dinero, aun cuando no ingresara oro. Y esto es un cambio profundo que produjo la mirada keynesiana. Y de alguna manera es un cambio que va a alterar el paradigma central de la visión liberal preexistente hasta la década final del 20. Esta mirada, como dije, se mete con el Estado, ustedes ya saben, un Estado activo y fundamentalmente un Estado que emite, para evitar la parte dañina del desempleo. Vale decir que hay una oposición certera al ajuste automático de la moneda. Si ya la moneda, según la visión de Keynes, no va a fluir para más, para menos, en función de la suerte que corra la entrada-salida de oro, en modo contemporáneo la entrada-salida de dólar, sino que la moneda va a estar en función, emitida en función de necesidades de mantener en pleno empleo. Por eso, la teoría de Keynes
arranca siendo una teoría general sobre el empleo, la renta y el dinero, ¿no? El interés y el dinero. Pero fundamentalmente el empleo, que es donde va a poner el énfasis. Y fíjense ustedes que esta es una estrategia clara de buscar el crecimiento, porque el sistema previo, el sistema vigente antes, hasta la década del 20, es un sistema que entra en asfixias de crecimiento. La economía planteaba, bueno, si no se hace el ajuste, el sacrificio hay que hacerlo, con desempleo, y esto vulnera los objetivos que teníamos, ¿no? De alcanzar pleno empleo, el objetivo de crecimiento, obviamente el objetivo de bienestar, porque con desempleo claramente aumenta la pobreza y no se reduce, al contrario, aumenta. Es decir, quizá inclusive se busca la caída de precios, como ya dije, y esto vulnera el objetivo de estabilidad. Recuerden que habíamos hablado de estabilidad como una mirada de que los precios no suban desmesuradamente, pero que tampoco bajen alocadamente. Porque ¿qué hacen las bajas de precios? Acá viene un poco la mirada central de Keynes. Las bajas de precios promueven la caída del consumo. Porque si yo sé que los precios futuros bajan, voy a consumir menos en aguardo de que se experimenten más bajas. Con la baja de precios ocurre lo contrario con la inflación. ¿Yo qué hago con la inflación? Me acelero a consumir, porque lo que no compro hoy mañana va a estar más caro. ¿Qué pasa cuando es al revés? Lo que dejo de comprar hoy mañana va a estar más barato. Entonces me conviene. ¿Qué pasa con la tenencia de dinero? En inflación el que tiene dinero pierde por exposición a inflación. En deflación el que tiene dinero gana por exposición a la deflación. Así que bueno, este es todo un tema que yo quería advertir y que hace, bueno, poner en un modelo bastante innovador de análisis las teorías que hacen o no al crecimiento de la economía. Porque, insisto, el modelo liberal, tal como está concebido, si no se produce en su seno de trabajo, baja de salarios y precios, deriva en desempleo, deriva en caída de la economía, tal como se experimentó en la crisis del 29, y esto a la sazón vulnera los objetivos de los que hemos hablado, es decir, crecimiento, estabilidad, empleo, bienestar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, disculpe, con un tema anterior, ¿no? En la parte donde mencionaba el atraso cambiario, el concepto, digamos, clave de ahí no lo entendí y me perdí un poco ahí. No sé si lo puede decir de forma breve, así por ahí me queda. Si puedo explicar atraso cambiario. Sí, Bien. El tipo de cambio, yo lo fijo hoy. Vamos a suponer, digo, el tipo de cambio 100 pesos por dólar. Con ese tipo de cambio, supongamos que la economía funciona, se puede exportar bien, se importa menos, un sistema que promueve balanzas positivas tan necesarias para un país endeudado como el nuestro. Pero el problema es qué pasa a medida que el tiempo avanza. Yo puedo ajustar mes a mes el tipo de cambio, subirlo, o lo dejo estable. Pero si lo dejo estable y los precios internos suben, poco a poco ese tipo de cambio, que si bien sigue siendo 100 pesos, rinde menos porque los precios internos van subiendo. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo vendía, como dije en el ejemplo del vaso, un vaso que yo lo producía a 80 pesos, me pagan en el exterior $1, ¿no? A 100 pesos, $1 por 100, me dan 100 pesos. Mi costo es 80, estoy bárbaro.
y sigo con el valor del dólar, pero por cuestiones internas, el vaso me empieza a costar a mí 110, porque hay una inflación, ¿no? Que va exponenciando los precios. Entonces yo tengo que vender el vaso. Me siguen pagando $1 y me siguen dando el gobierno 100 pesos por dólar. Un vaso lo vendo a 100 cuando me cuesta 110, ya no me conviene. Eso es atraso cambiario. Y encima, el que importa vasos, a sabiendas que yo lo tengo que vender a 110, 120 en el mercado local, lo trae a 100 y lo vende a 105 o a 100. Y ya está. Le queda una ganancia a él y agrede mi producción, ¿no? Entonces el atraso cambiario es nocivo en ese terreno, porque el atraso cambiario desnaturaliza la producción, ¿no? La agrava. ¿Quedó firme? Sí, gracias. Bien, bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esa pregunta vino a cuento, ponemos la lámina siguiente. Fue una pregunta anticipatoria de la lámina que viene, ¿no? Porque claramente, ¿de qué depende el crecimiento de la economía, ¿no? Entre otras cosas. Tenés 4 minutos para explicarlo. Bueno, lo explico en 2 minutos. Dale. Depende de que yo pueda exportar. Cuando yo puedo exportar, contrato trabajadores, expando la producción. Y si yo importo, es al revés. Achico producción, despido gente porque hay productos que vienen del exterior. De tal modo que el tipo de cambio regula el crecimiento. Un tipo atrasado trae decrecimiento. Un tipo adecuado trae crecimiento. Che, pero qué poco tiempo. Fueron 30 minutos, ¿no? Marca Bueno. que quedan 3 minutos. Bueno. Profe, ¿puede repetir? Dijo un tipo de cambio. ¿Cuál trae crecimiento? El Atrasado. tipo de cambio atrasado vulnera el crecimiento. Un tipo de cambio no atrasado ayuda al crecimiento. Gracias. No, por favor. Acá igual Bueno. llegaste a la mitad. No sé dónde querés Sí. cortar para dejar para la próxima. No se trata. Yo, tengo un temario y tampoco quiero acelerar para cumplir el temario. Lo que quiero cumplir es el conocimiento. Sí, Así sí. que poco pero profundo a mucho insustancial, ¿no? Así que este es el eje. Así que retomamos el lunes próximo. Desde luego, vayan leyendo el material y me preguntan en WhatsApp. No hay ningún problema. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Bueno, me despido y nos vemos el lunes próximo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Adiós. Buenas Chao, noches. chicos. Chao. Buenas noches. Buenas noches. A ver, hay un chat. Buenas noches. Buena semana, profesor. Igualmente para ustedes. Cuídense. Sí, señor. Gracias, Vanina.